bendición para cada uno de nosotros. Estaremos leyendo allá en el libro de San Mateo, capítulo 10, versos 5 al 15. San Mateo, capítulo 10, del 5 al 15. Sobre el tema, las instrucciones de la comisión. San Mateo capítulo 6 al 10, del verso 5 al 15. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos a leer la escritura. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice así a la letra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Oramos a su palabra, por su palabra. Padre, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él nos vino a dar instrucciones, a enseñarnos que el reino de los cielos se había acercado a nosotros, y que ahora, oh Dios, nos enseñas a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual la iglesia debe de seguir. Debemos de seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo en nuestro tiempo. Háblanos, enséñanos, instrúyenos a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor. Queremos compartir con ustedes sobre el tema instrucciones de la comisión. Esta comisión, la que Jesucristo le da a sus discípulos, que son comisionados, y da instrucciones de lo que deben de hacer y cómo lo deben de hacer. Ahora bien, quiero que dejemos claros 2 cosas importantes acá. Y yo sé que usted está entrando en el momento de poner atención, y esto es importante en la introducción del mensaje, que hay 2 cosas importantes acá dentro de este mensaje que quiero que le ponga atención. Número 1, los principios espirituales de esta sección pueden aplicarse a nosotros. Los principios espirituales de esta sección bíblica se pueden aplicar a nosotros, pero
las instrucciones específicas no aplican a nosotros. ¿Okay? Quiero que vamos a hacer esa separación en lo que es aplicable. Los principios espirituales son aplicables a nosotros, pero no las instrucciones específicas que Jesucristo le dio a sus discípulos. Entendiendo esto, podemos ahora entrar nosotros en la importancia de instrucciones sobre la comisión o la misión que Jesucristo tiene para su iglesia. Ahora bien, ¿cómo inició entonces las instrucciones de Dios? A través de Juan el Bautista, Dios proclamó la palabra de salvación. Allá en el libro de Mateo 3:12, en Mateo 3:12 dice la escritura, yo se lo voy a leer, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Juan el Bautista. Entonces, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento. Esa palabra es tan vital y es tan importante para que la persona se pueda convertir o que recibe el llamado de la salvación a través de Jesús. Tiene que sentir en su corazón arrepentimiento. Y es importante porque si hay arrepentimiento en el corazón del hombre, hay una conversión genuina en su vida, porque se arrepiente de haber vivido como vivía y ahora es confrontado con la divinidad y la santidad de Dios, que ahora se le ha presentado en su vida y ha entrado a su corazón, y ahora hay un arrepentimiento genuino dentro de él o de ella. Y cuando eso sucede en el ser humano, realmente la salvación de Jesucristo ha llegado al corazón de ellos. Mas sin embargo, también dice en el capítulo 4, verso 17, y este ya es Jesucristo cuando inicia su ministerio, y dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es Juan el Bautista. Y ahora Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Y el mensaje es, arrepiéntanse. Porque dice, porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha descendido y ahora está en medio de ustedes, y el reino de los cielos es representado por el mismo Jesucristo. Ahora Él es el que trae las buenas noticias que Dios tiene y ahora las transmite a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y llama a los hombres y mujeres y jóvenes al arrepentimiento. Arrepentirse es de dejar caminar por esta dirección y volverse totalmente a la dirección de Dios. Es un giro total que se hace donde salimos caminando por acá, pero luego tenemos que hacer un giro completo para girarnos hacia Dios. Arrepentidos, el arrepentimiento comienza donde Dios convence al hombre de pecado y llega a su presencia de su palabra y le habla al corazón al hombre. Y cuando el hombre abre su corazón, es cuando Dios entra a él y mora en él. Juan el Bautista es el primero enviado a preparar el camino del Señor. Luego Jesucristo dice, empezó a predicar la palabra.
pero ahora envía a sus discípulos. Esta ocasión no es de 2 por 2, sino que los 12, la porción que hemos leído son los 12 que los manda a una misión. Y entre estos 12, 11 son de Galilea y uno es de Judá. ¿Sabe cuál es el de Judá? Judas. Y los otros 11 eran de la región de Judea. Entonces todos estos son enviados a predicar. Entonces el principio espiritual se aplica a nosotros, pero hay cosas dentro de acá que no se aplican a nosotros. Por ejemplo, vamos a ver, en el verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio, dice, instrucciones específicas. Entonces les dice instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Los gentiles son todas las naciones representadas afuera del pueblo de Israel. No vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Ahora bien, de hecho tenían que pasar por Samaria, porque Samaria era el camino para ir a Galilea y para ir a Judá. Si querían ir a Galilea o a Judá, tenían que pasar por el camino de Samaria. Pero el Señor lo que les está diciendo es, no entréis en sus ciudades. Entonces los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Habían ciertas discusiones entre ellos, pero Jesucristo se enfoca, dice, en las ovejas perdidas de Israel. Su misión específica está enfocada en las ovejas perdidas de Israel. Esa es su prioridad número 1. Y por eso les da instrucciones, no vayáis con los gentiles ni con los samaritanos, pero vayan a las aldeas de las ovejas perdidas de Israel. Específicamente, la misión era para alcanzar a los israelitas en ese momento. Que están extraviados de la guianza de Dios. Y ahora dice, en el verso 6, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, dice, ¿qué es lo que deben de hacer? Predicar. Yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo dijo Juan el Bautista, lo dice Jesucristo al principio de su ministerio, y ahora envía a sus 12 discípulos con instrucciones específicas, y las instrucciones específicas son, y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la importancia de la predicación. La importancia de la predicación, mire hermano, si alguien está en una iglesia que solo le van a contar chistes, está perdiendo su tiempo. Usted necesita oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que instruye su vida. La palabra de Dios es la que trae conocimiento a su vida y trae revelación de Dios, y el Espíritu Santo le confirma a usted la palabra de Dios. Es tiempo de que las iglesias puedan comer ya algo sólido y no estarles dando leche, sino que algo sólido, porque lo sólido es lo que te va a hacer fuerte espiritualmente. El conocimiento de la palabra es importante. Entonces, el enfoque de las iglesias debería de ser la predicación de la palabra. Entonces, la iglesia debe de predicar a nivel de comunidad, que es lo que estamos haciendo hoy. La iglesia debe predicar a nivel de familia.
de hogares. Compartir la palabra con aquellos que abran sus puertas para que usted pueda compartirla con ellos. Entonces, uno de los principios que hay acá es que ellos vayan, les dice a los discípulos, y donde sean recibidos, entren. Y no solo van a entrar por entrar, no, llevan la bendición de Jesús con ellos. Llevan la palabra de arrepentimiento, llevan la palabra de salvación para aquellos hogares. Entonces las instrucciones, volvamos una vez más atrás, las instrucciones en el verso 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad, dice, muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora bien, estas instrucciones son específicas para los discípulos. Específicas. ¿Por qué? No estamos diciendo que Dios no tiene el poder que tenía antes, sí lo sigue teniendo. Y Dios puede sanar a quien quiera sanar. Pero uno de los poderes que se les dio a ellos, posiblemente la iglesia ya no los tiene porque no hay registro de ello. No se levantan los muertos cuando usted ora por ellos. Entonces, en ese tiempo era algo precedente con un poder sobrenatural que Jesucristo mismo les da para sentar su base sobre el ministerio de él, que ese poder podía transformar las vidas. Y hacían grandes milagros. Ahora, no estoy diciendo, vuelvo a repetir, que Dios no tiene el poder para sanar o para levantar muertos. Pero la historia nos ha enseñado de que nadie se ha levantado. Entonces, la iglesia, de una forma, aceptamos que cuando alguien se muere, sabemos que ya se murió. Pero ¿verdad que no oramos para que Dios lo reviva? No, oramos por la familia, que sea consolada. Ahora, esa persona en vida tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo. Y si conoció a Jesucristo, Jesucristo le promete vida eterna juntamente con él. Entonces, la oportunidad es ahora. Para nuestros amigos, por supuesto. Para aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, el tiempo es ahora. Porque ya muertos no pueden hacer absolutamente nada, sino que donde Dios los envíe, ahí irán. Por eso usted debe estar agradecido con Dios, porque un día Dios, en las tinieblas de su vida, resplandeció la luz de la salvación y resplandeció en su corazón y en su vida, y usted conoció el llamado de Cristo Jesús y le dijo: heme aquí, Señor, recíbeme. Y Cristo te recibió con los brazos abiertos, y por eso hay que darle gloria y honra al Rey de Reyes, porque no solo te ha dado salvación, sino que te ha dado una promesa fiel y verdadera, que morarás con él por la eternidad. ¡Ay, qué lindo es el Señor! Debe de sacudirse el desánimo, el desaliento, sino que debe de motivarnos a nosotros a predicarle a las almas. Usted decide predicar o callar, compartir o no compartir. Pero el llamado de Dios es que los que han sido salvos por la gracia, por la fe en Cristo Jesús, esos son los testigos de lo que Cristo hace en el corazón de los hombres y mujeres. Tenemos un gran testimonio, y el testimonio mayor
es su propia vida. Lo que usted era y ahora lo que usted es. No es que somos mejor que nadie, porque nadie es mejor que nadie. Todos los seres humanos hay que respetarlos. Pero la diferencia está en la salvación inmerecida de Dios dada a nosotros. Pero eso todavía se da a aquellos que abren las puertas de sus casas y usted puede llegar y compartir con ellos. Entonces, sigue diciendo, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de vuestros cintos. Ahora, esto ya no se aplica a nosotros. Obviamente usted no anda buscando plata, ni oro, ni cobre, ni el cinto. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2000 años, más de 2000 años. Entonces, los tiempos hace 2000 años eran como la Biblia los describe. Pero ahora vivimos en tiempos donde la tecnología ha avanzado, pero usted tiene esa tecnología y usted puede mandar un texto bíblico a un amigo o a una amiga que necesite salvación. Ahora, si la persona muestra interés en saber más, se lo va a dejar saber. Quiero escuchar más. Quiero saber más quién es ese Cristo. Y usted, por supuesto, y si usted dice, no, pues no estoy capacitado para hacerlo, pues busque a alguien que le acompañe, pero no deje a esa persona sin darle respuesta. Ahora bien, dice, no os proveáis tampoco de alforja para el camino. Eso de alforja es como, digamos, una mochila, una book bag moderna para nosotros, pero posiblemente era de ciertos materiales como lo que le llamamos nosotros mezcal, posiblemente, o de cuero. Obviamente usted no anda con una cosa de cuero ahí, ¿verdad? Entonces estas cosas se aplicaban específicamente a ellos. Pero hay algo aquí que vamos a aplicar que se aplica a nosotros. Entonces le dice, alforja para el camino, ni de 2 túnicas vestido, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, son enviados, hermanos, a las aldeas, digamos, sin agua y sin alimento, sin vestuario, solo lo que llevan, porque ¿cuál es la idea de Jesucristo acá? De que ellos dependan de las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios van a venir a través de los hogares que abren sus puertas. Porque esos son los que reciben a ellos, y cuando los reciben a ellos, están recibiendo a Jesucristo, y cuando ellos reciben la salvación de sus almas, ellos van a poder no solo darle la vida personal a Cristo, sino que le darán de sus bienes, y ahí es donde Dios provee para sus discípulos. Ese principio bíblico se aplica a usted, se aplica a la iglesia. Entonces, Dios te llama a trabajar y a predicar en su obra, y tu simiente, tu descendencia no mendigará pan. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido suplir vuestras necesidades. Entonces, la fe de los discípulos también es la fe de nosotros, que creemos que Dios va a suplir para nosotros el día de mañana. Obviamente trabajamos y Dios es el que provee los trabajos, pero también Dios es el que te provee de habilidades y de talentos para que puedas hacer tus trabajos. Entonces, el salmista decía, de lo recibido de tu mano, de esto te doy. De lo que tú me has dado a mí, yo te lo vuelvo a ti.
Entonces, el principio ahí es que usted le pertenece totalmente a Dios, y si su corazón le pertenece a Dios, entonces todas sus propiedades le pertenecen a Dios, y Dios te da un corazón dadivoso para compartir para la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos que todo viene de Dios viene la salud, de Dios viene la inteligencia, de Dios viene la habilidad de que usted sea una persona negociante, de Dios viene la habilidad de que usted tenga un buen empleo, de Dios viene todo. Entonces, cuando entendemos ese concepto de que viene de Dios todo, le pertenece todo a Dios. Usted no puede decir yo soy el mero mero. ¿Sabe por qué? Que le quiten el aire 5 minutos. A ver qué sucede con usted. No, hombre, 2 minutos. Se pone color de tomate. Entonces ya la respiración pulmonar, que es gratis, Dios la da. Entonces todo lo que Dios ha provisto para nosotros, Dios lo ha provisto gratis. Entonces aprendemos a nosotros a depender de las bendiciones de Dios, pero por fe. La fe me hace a mí creer la palabra de Dios. Y si Dios dijo que iba a estar con su iglesia todos los días hasta que Él venga, o hasta el fin de los tiempos, si Cristo lo dijo, yo tengo que creerlo. Porque Él no es hombre para mentir, y tampoco es hombre para negar lo que ha dicho. Cuando Dios dice y Dios habla, hay que creerlo por fe, porque son las promesas de Dios para nosotros. Por eso es que usted y yo caminamos en fe. Caminamos en la gracia de Dios cada día, dándole gracias a Dios por cada día que nos da, por la provisión de cada día. No hay tiempo para tener un corazón amargado, no hay tiempo para estar maldiciendo, sino que hay tiempo para agradecer al Rey de Reyes y Señor de Señores y decirle gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque me he levantado y he podido ver los rayos del sol que salen. Gracias, Señor. Ahora me voy a preparar y voy a ir al trabajo, y quiero ir lleno de tu gracia, lleno de tu misericordia, porque el primero que encuentre le diré que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. ¡Qué lindo Dios! Y cuando se sienta desanimado, dígale: Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, y vendrá su presencia y te renovará como el águila. Y te dará una visión como ellos. No como la visión de una gallina, sino como de un águila, porque ellos andan en las alturas y ven de allá hacia abajo la presa. Pero la gallina mira del pico al suelo buscando el grano para comer. No, usted no. Usted es un águila. Y la Biblia te compara como el águila. ¿Por qué? Porque debemos de visualizar nuestra vida hacia arriba. Qué lindo es Dios. La palabra, hermanos, en sí te alienta, te da fuerza, te nutre, te da ánimo. ¿Sabía usted que el motor de su ánimo es de adentro hacia afuera? Su energía mana de adentro. Pablo dice: aunque este cuerpo se va desgastando. Y estoy de acuerdo con Pablo. Cuando me veo en el espejo digo: se va desgastando. Pero dice: pero internamente te estás renovando, fortaleciendo.
Entonces no es el cuerpo el que te da la energía, te da energía física, pero el motor de tu vida es interna y ahí es donde Dios nutre, donde Dios te bendice. Y te dice, mujer, no te he dejado, no te he abandonado, siempre he estado a tu lado. Hombre, siempre he estado a tu lado. Has estado en peligro de muerte y yo he estado ahí en tu camino. Has estado en problemas y dificultades en la vida, pero yo he estado contigo, nunca te he dejado. Y esas son las promesas de Dios para su iglesia. Aliento de Dios, aliento del cielo. Y solo Dios puede darte motivación para servirle a Él. Así es que si hay desánimo, dígale al desánimo, no hay espacio para ti en mi corazón. Ahora yo voy a hacer la obra de Cristo Jesús y le voy a hablar a los amigos, le voy a hablar al necesitado. Pero recuerde, el que muestre interés en escucharlo, hágalo. El que lo rechace, pues dése la vuelta y se va. Porque eso es exactamente lo que Cristo le dijo a los discípulos. ¿Qué les dice? El verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados quién en ella sea digno y posado allí hasta que salgáis. Nadie es digno, pero la expresión es el que muestre interés y el que tenga fe, ese te va a recibir. La dignidad está en que está interesado en oír la palabra de Dios. Y luego dice el 12. Y al entrar en la casa, saludarla. O sea, instrucciones específicas que Cristo les da. Obviamente que cuando usted va a una casa, saluda, ¿verdad? Si ve a alguien, lo saluda. Bueno, si vive por acá, pero si vive en Nueva York, allá nadie saluda a nadie. No offense, New York. 13. Y si la casa fuera digna, digna es que recibió el mensaje de Cristo Jesús. ¿Están dispuestos a recibirlo? Vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. La paz acá siempre es una palabra que dice, se saludan los hebreos y dicen shalom, que es paz. Entonces, el saludo de ellos era shalom. Si esa palabra era recibida con paz, entonces quería decir entra. Ahora bien, cuando usted le habla a alguien del evangelio de Jesucristo, si a usted lo recibe o por lo menos tiene el interés de oír más de la palabra, usted es recibido. Y si es rechazado, si usted es recibido, entonces la bendición está en que la persona conozca de Cristo Jesús y después que lo conoce, la bendición viene total con la salvación y con la vida eterna. Y la transformación de las personas, no hay nada mayor, no hay mayor bendición que la salvación del alma. O sea, ¿de qué sirve? Dice que obtengamos todos los bienes de la tierra y que el alma se pierda. No hay ningún beneficio. ¿Por qué? Porque todo eso se quedará en la tierra, pero la pregunta es, ¿a dónde fue su alma? Tenemos una hermosa enseñanza entre el Lázaro y el rico. Entonces, ¿dónde debemos de hacer tesoros? En el cielo, porque en la tierra son minados. Entonces, ¿de qué sirve trabajar toda una vida y que el alma
se pierda y vaya a una eternidad de tormento sin Cristo Jesús. Perdió todo. Y lo que dejaste, ¿de quién va a ser? Usted ya sabe. No hay que decir nada más. Porque usted está ahí en una caja y la esposa, ¿quién era? Aquella que está allá. Ese tenía dinero y van detrás del dinero. Entonces, lo que usted tiene es bueno tenerlo y disfrutarlo. Vive el día de hoy, porque el día de mañana no es suyo. Disfrute, alégrese, gócese. ¿Por qué? Entonces, lo más valioso que nosotros tenemos como seres humanos es nuestra alma, nuestra vida. Y por eso es que Cristo murió en el Calvario, por lo más valioso del ser humano, que es su alma, que es su vida. Por eso Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, permitió que le cruzaran clavos en sus manos y clavos en sus pies, y que su costado fuera herido y virtiera sangre y agua por ahí. ¿Para qué? Para cubrir los pecados de la humanidad, o todo aquel que se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo por fe, creyendo que en que Cristo le puede perdonar todos sus pecados y escribirá su nombre en el libro de la vida. That's what he does. Es lo que Cristo hace. Lo más valioso que tú tienes no son las posesiones materiales, es tu hermosa alma, tu hermosa vida. O sea, el carapacho de afuera, hermano, eso no es lo que tú eres. Eso solo hace mover tu vida. Pero tu vida era lo que tú eres por dentro. Eres amoroso. Eres amargado. Eres feliz. Todo el que viene a Cristo debe ser feliz. O sea, ¿cómo eres tú? ¿Eres apasionado por servirle a otro? Mire, cuando yo voy al supermercado, yo siempre estoy pendiente si veo algún viejito allí tratando de entrar con su carro al carro. ¿Por qué? Porque si lo veo que está batallando, le digo, "Can I help you?" Y si me dice yes, yo lo ayudo. Y si me dice no, pues no lo puedo ayudar. Pero siempre estoy buscando a alguien, ¿ve? Porque algún día yo voy a necesitar ayuda. Think about that. Algún día usted va a necesitar ayuda. Entonces, pero eso está en el servicio de tu corazón. Entonces, ¿quién eres por dentro? Lo que eres por dentro se muestra en nuestro rostro. Se muestra en nuestros ojos. Se muestra en nuestra sonrisa. Si estás triste, tu rostro estará triste. Pero somos seres emocionales. Entonces hay momentos de tristeza, hay momentos de dolor, hay momentos difíciles en la vida y los reflejamos, pero también hay momentos de alegría y de gozo. Entonces, y eso es la combinación que la vida tiene. Tiene una variedad de sabores. Oiga, cuando usted está contento, invita a sus amigos a comer fajita. O pollo, o sausage, whatever. Porque la iglesia realmente somos un cuerpo en Cristo Jesús, donde todos tenemos que ver por todos. O sea, no podemos predicar el amor de Cristo y no practicarlo. Entonces, esta iglesia lo ha hecho y siempre tiene que hacerlo. Practiquemos el amor unos por los otros, cuidémonos unos a los otros.
Nunca critique a su hermano. Never do that. O sea, ¿quién soy yo para criticar a mi hermano? Si yo soy pecador igual que él. Tengo los defectos más que él. ¿Quién soy yo para criticarlo? Pero lo que sí puedo hacer es amarlo, restaurarlo, orar por él o por ella para que Dios haga la obra en ellos. Entonces, esa actitud es la que Dios busca en nosotros. Amén. Y el verso 14 dice: y si alguno os recibiere, pero no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esta es una expresión hebraica. Obviamente usted no se va a sacudir el polvo porque no es eso lo que está diciendo Dios. O sea, la bendición no quedará en esa casa porque no fue recibida la palabra. Entonces, ese concepto sí se aplica hoy en día. Si usted va a una casa, le abren las puertas, están interesados en el evangelio, quieren saber quién es Jesucristo, por supuesto usted va. Presenta la palabra y dice, al final puede decir, podemos orar por alguna necesidad en esta casa, por salvación, por economía, por salud de algún niño que esté enfermo. Y si dice está enfermo mi niño, ore por él, ore. Ore. Porque eso está proyectando fe al incrédulo. Y si Dios obra, gloria a Dios. Pero usted va a bendecir ese hogar. Y la bendición mayor es la salvación. Entonces, pero si a usted le cierran las puertas, obviamente no va a estar ahí tocando cada rato. Pero si lo vuelven a llamar a aquel que le cerró las puertas, entonces sí le dice, hágalo. Entonces somos llamados, iglesia del Señor, ¿a qué? A predicar el evangelio. De acuerdo a San Mateo capítulo 28, usted sabe, verso 19 dice, por tanto dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, vea cómo hay un cambio en Mateo 28, donde primero Juan el Bautista trae el mensaje, luego Jesucristo inicia su ministerio y luego envía a sus discípulos, pero después de su resurrección, dice, vaya a todas las naciones. Vea la visión de Cristo. Comenzó en Israel, preparó 12 hombres, y estos 12 hombres iban a preparar más gente, porque la cantidad de gente que iba creciendo son los que iban a llegar a las naciones. Entonces la visión de Cristo era global, llegar a las naciones. Entonces usted y yo somos las ovejas de Jesucristo. Y Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando Cristo habla ahí, id, esas sus ovejas de la iglesia, que nos está llamando a hacer la obra, porque los tiempos en que vivimos se acortan. Y es importante predicar la palabra. El que le escuche y le atienda y le abra esas puertas, háganlo. Sin miedo. Para eso somos llamados. Cierre sus ojos donde está.